En esta clase lo que vamos a aprender a configurar es el apartado de partículas. Aquí veremos todo lo que tiene que ver con la apariencia de las partículas. En primer lugar, vemos el campo que se refiere a la vida de la partícula, la vida en segundos. En este caso está definido en 3 segundos, quiere decir que desde que nace tardará 3 segundos en desaparecer de nuestra pantalla. Podemos alargar su vida elevando el valor en segundos y veremos cómo las partículas tardan mucho más en morir o en desaparecer. O por el contrario, podemos reducir el valor y que las partículas sean mucho más efímeras, es decir, que duren, pues, por ejemplo, un segundo en la pantalla. Vamos a restaurar y pasamos con el siguiente valor. Lo siguiente que vamos a explicar es el porcentaje aleatorio de la vida de la partícula. Aquí es donde estableceremos qué porcentaje de partículas van a tener una vida de forma aleatoria, al valor que hemos establecido en el tiempo de vida. Quiere decir que si ponemos un 20%, habrá un 20% de las partículas que tengan una vida distinta a 3 segundos. Esto, al igual que como pasaba en el caso del emisor, en el caso de la velocidad aleatoria, no deja de darle un mayor realismo a nuestro sistema de partículas. Con lo cual, siempre es verdad que hay casos en los que no, pero siempre da mayor realidad el que haya un porcentaje de partículas que se comporten de forma un poco diferente. Lo siguiente que nos encontramos son los tipos de partícula. En este caso es la esfera, pero podemos encontrar esferas con resplandor, estrellas, nubes, etc. Vamos a ir probando poco a poco y vais a ir viendo qué tipo de efecto crea cada una. Por ejemplo, la esfera con resplandor, veis que genera la misma esfera que teníamos, pero con un poquito de resplandor. Las típicas estrellas, nubes. Aquí veis que son muy pequeñitas, pero podríamos aumentar el tamaño. Por ejemplo, aquí abajo veis que pone tamaño, podríamos aumentar su tamaño y veríamos cómo parece ya una especie de nube. Tenemos también el streak. Y ya os digo que es cuestión de ir probando las diferentes configuraciones para ver qué tipo de efecto genera. El siguiente parámetro que tenemos es el calado de la esfera. Podemos elegir una esfera que tenga un poquito más de calado, por ejemplo ponerla al 100% de calado y veis como el borde está muy poco definido, o por el contrario podemos buscar un borde mucho más definido y darle un calado del 0%. La pestaña que vemos aquí de textura hace referencia a ciertos tipos de partículas con las que podremos activar esta configuración. Por ejemplo, podemos elegir el tipo de polígono, o sea, textura de polígono. En este caso, lo que veréis es que se activa la configuración de textura y lo que vamos a hacer es decirle qué capa queremos que muestre como partículas. Para ello, vamos a irnos al panel de proyecto y vamos a coger esta imagen de referencia que hemos cogido y la vamos a añadir a nuestra línea de tiempo. Vamos a quitar la visibilidad, vamos a volver al panel controles de efectos, seleccionamos la capa donde está aplicado el particular y le decimos que la capa de referencia va a ser la de imágenes. Y como veis, el tipo de partículas que se genera ahora es con la textura que nosotros le hemos aplicado. El siguiente parámetro es el tiempo de muestreo. Ahora mismo está predeterminado en tiempo actual, pero podemos definirlo que sea desde el principio del nacimiento una vez, que sea en loop, que sea simplemente un tramo, que sea un único frame, en modo aleatorio, etc. La cuestión es ir probando cada una de las configuraciones y ver qué tipos de efectos conseguimos según el tipo de configuración que le estemos dando. Vamos a pasar ahora a explicar el apartado de rotación. Como veis, tenemos una opción de orientación al movimiento. En este caso está de forma predeterminada apagada, pero podemos darle a on y veis cómo también cambia el tipo de animación que hace. De igual forma también podemos rotar estas partículas
en el eje X, veis como ahora mismo están rotando y ya cambia bastante el efecto que producen. Al igual que en el eje X, podemos rotarlas en el eje Y o incluso en el eje Z. Y como veis, cambia totalmente la apariencia del sistema de partículas. También tenemos o contamos con un porcentaje aleatorio en la rotación. Podemos darle un valor aleatorio para que rote en las tres coordenadas de forma aleatoria. Podemos definir la velocidad de la rotación en los ejes X, Y y Z. Como veis ahora, las partículas van a rotar sobre el eje X. O podemos decir que roten sobre el eje Y también, incluso sobre el eje Z. ¿Para qué vale esto? Pues, como comentaba, dependiendo de cada efecto que queramos conseguir, nos serán útiles o no este tipo de configuraciones. La cuestión es sabérselas todas y saber en qué momento es mejor aplicarlas. También contamos con un parámetro para aplicar un factor aleatorio en la velocidad de rotación. Al igual que tenemos un valor aleatorio en la rotación, tenemos un valor aleatorio en la velocidad de rotación. Y también contamos con un valor aleatorio en la velocidad de distribución de nuestras partículas. Y como de costumbre, esto es cuestión de ir probando y ver qué resultados son los que más nos interesan en función del efecto que queramos conseguir finalmente. Vamos a cambiar el tipo de partícula para que veáis otro tipo. Vamos a elegir, por ejemplo, el de nubes. Y como hemos explicado anteriormente, tenemos el siguiente parámetro a definir, que sería el tamaño. Aquí es donde definimos el tamaño de las partículas. Como veis, en función del tamaño que le demos, el sistema tendrá un tipo de efecto o tendrá otro. Al igual que pasa con otro tipo de propiedades, también tenemos un porcentaje aleatorio en lo que es el tamaño de las partículas y podemos dotar de un porcentaje de partículas que tengan un tamaño diferente al que hemos establecido. También tenemos un parámetro para definir el tamaño a lo largo de la vida de la partícula, desde el momento en que nace hasta el momento en el que desaparece. Podemos hacerlo constante, podemos hacer que tenga un tamaño pequeño al principio, crezca de repente y poco a poco vaya desapareciendo. Podemos hacer que ya aparezca de repente y poco a poco vaya desapareciendo. En fin, hay un montón de configuraciones y lo mejor de todo es que nosotros mismos podemos editarlas y reeditarlas para cubrir nuestras necesidades. El siguiente campo que vamos a ver es el de la opacidad. ¿Qué opacidad van a tener nuestras partículas? Ahora mismo está establecido en un 100%, pero podríamos, por ejemplo, dejarlas en un 50% o incluso en un 20-25%. De nuevo, tenemos un porcentaje aleatorio en nuestra opacidad y podemos definir qué porcentaje de partículas queremos que tengan una opacidad aleatoria. Podemos ir probando y ver cuál es el resultado. Al igual que pasa con el tamaño, también tenemos la posibilidad de concretar un poco más cuál va a ser la opacidad a lo largo de la vida de la partícula. También tenemos, al igual que en el tamaño, los mismos presets para poder establecer de forma predeterminada algunas de las configuraciones que trae consigo la herramienta de Trapcode. Lo siguiente que nos permite configurar es el color, y en este caso está establecido que vamos a configurar el color en el nacimiento, y el color que está establecido es el blanco, pero podríamos cambiarlo perfectamente a un azul o, por ejemplo, a un rojo, tan sencillo como esto. Ir a nuestra paleta de color y seleccionar qué color es el que queremos. De la misma forma que pasa con la opacidad, con el tamaño y con otros parámetros del plugin, también tenemos un carácter aleatorio a la hora de generar el color de nuestras partículas. Y podemos aumentar el valor para que adquiera unas tonalidades diferentes de la que hemos definido en nuestro nacimiento. Vamos a devolverlo a 0 y vamos a ver qué otros tipos de configuración podemos aplicar al color.
Podemos aplicarle una configuración a lo largo de la vida y vemos cómo se activa el parámetro de color a lo largo de la vida, y podemos también utilizar ciertos presets que vienen con nuestro plugin. O podemos directamente coger y alterar el color para que dé como resultado el efecto que estemos buscando. Es muy sencillo de configurar y simplemente haciendo clic podemos crear una nueva pestaña y crear un nuevo color. Como veis, quiere decir que en el nacimiento será verde, poco a poco pasará a ser azul y cercano a la hora de desaparecer será un azul mucho más clarito. De nuevo podemos volver a clicar y el efecto predeterminado volvería a ser el mismo que había en un principio. Podemos encontrar otro tipo de configuración de color, por ejemplo, que sea de carácter aleatorio a partir de una selección de colores que hayamos establecido. Si, por ejemplo, establecemos esta selección de colores, podemos decirle que tenga un valor aleatorio de, por ejemplo, el 59%, y lo que hará será variar aleatoriamente sus colores a lo largo de la vida. La siguiente configuración que podemos encontrar es la que hereda el color cuando el tipo de emisor es una luz. Cuando tenemos una luz como emisor, con esta opción podemos decirle a Trapcode que coja el color que le hemos definido a esa luz. Lo siguiente que vamos a ver ahora son los modos de fusión. En este caso está establecido como normal, y podríamos encontrar otros como por ejemplo añadir, pantalla, etc. La cuestión es ir probándolos. Aquí no tenemos un fondo definido. Podríamos probar quizás a habilitar este que tenemos aquí. Vamos a escalarlo para que nos ocupe un poco más. Por ejemplo así. Y vamos a probar los modos de fusión, por ejemplo añadir. ¿Veis cómo quedaría? O por ejemplo pantalla. Y es cuestión de ir probando a ver cuál nos convence más y cuál se adecua mejor a nuestras necesidades. El siguiente parámetro que podemos configurar es el resplandor, y esto estará activado cuando cojamos el tipo de partícula de esfera con resplandor. Como veis ahora ya lo tenemos habilitado, y lo que podemos hacer es aumentar o disminuir el tamaño de ese resplandor. En este caso es un resplandor azul porque hemos seleccionado el color azul, pero podríamos elegir un color blanco y veríamos ese resplandor de una forma mejor. Podemos decirle que tenga más o menos opacidad. Como veis, dependiendo de la configuración que escojamos, la apariencia cambia. Luego tenemos aquí lo que sería el calado. Podemos darle menos calado o más calado. Vamos a quitar la imagen de detrás, que ya no la necesitamos para nada. Y ahora se ve muchísimo mejor. Y os digo que son formas y formas de ir probando a ver cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Imaginaos cómo ha cambiado la cosa desde que era simplemente un centro emitiendo partículas pequeñitas. Y bueno, el siguiente parámetro que nos queda por ver es el del streak, y necesitamos también cambiar el tipo de partícula a streak. Ahora que la tenemos, ya tenemos habilitado la configuración y podemos, por ejemplo, darle un cierto valor aleatorio a las semillas, ¿vale? Para que varíen un poquito, sean un poquito diferentes. Podemos definir un valor para no generar streaks o no streaks. O, por ejemplo, definir el tamaño del propio streak. Y hasta aquí la clase dedicada a todo lo que tiene que ver con la apariencia de nuestras partículas. En la clase siguiente veremos todo lo que tiene que ver con la parte de sombras. Os recomiendo que os detengáis un poquito con el After y os pongáis a tocar un poquito y no dejéis de probar diferentes configuraciones para ver
cuáles serían los resultados o cómo varía el efecto en función del tipo de configuración que estemos cogiendo.